y un próspero 2023. YSUCA le invita a sintonizar su espacio, Las Pasadas de Don Julián. ¿Saben una cosa? En la vida hay que analizar todo. Yo por eso siempre ando al día de lo que pasa. ¿Sí o no? No se lo pierda. Los miércoles a las 9:45 de la mañana en la matinal y sábados a las 11 de la mañana. Las Pasadas de Don Julián por Radio YSUCA. La estación con voz 91.7 FM Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete con 3 minutos, buenos días, gracias por estar en sintonía de YSUCA en esta mañana de miércoles 28 de diciembre. Está con nosotros Henry Fino, él es director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD y está aquí para conversar sobre la persecución a críticos y defensores de derechos humanos. Bienvenido, Henry, a YSUCA. Gracias, buenos días a todos y a todas nuestros radioescuchas y además a los que nos siguen por Facebook, porque entiendo que ya estamos transmitiendo. En efecto. Gracias por la invitación. También, amigo y amiga, recuerde que en la segunda parte del programa usted puede participar a través de las líneas activas, mandando también mensajes de Facebook o WhatsApp y nosotros con gusto vamos a trasladarle sus inquietudes, sus argumentos a nuestro invitado para hacer de esto una plática muy amena. Henry, vamos a comenzar en primer lugar delimitando o conociendo qué se debe entender por derechos humanos. Bueno, derechos humanos a raíz de la Segunda Guerra Mundial y la barbarie que se vivió, sencillamente la humanidad consideró que debería de poner alguna línea base, algunos elementos mínimos que deben de respetarse. Obviamente estos tenían antecedentes como en la Revolución Francesa, ¿verdad? Ahí fraternidad, libertad, ¿verdad? Ahí habían algunos principios que en un momento determinado fueron retomados en la década de los 40 para establecer la doctrina, la filosofía, el actuar dentro del respeto de la dignidad de la persona humana. Entonces, los derechos humanos es lo mínimo que debe de tener cualquier persona por su condición de ser humano. Estos han venido desarrollándose de acuerdo a la evolución humana y entonces ahí cuando uno estudia le dice, mire, los de la primera generación, los de la segunda, los de la tercera, ¿verdad? Pero que en un momento determinado lo único que pretenden estos principios básicos es establecer el respeto a la dignidad humana por la condición misma de ser humano, pero además la convivencia pacífica, armónica, respetuosa entre los seres humanos, ¿verdad? Esto nos lleva también a crear una figura y es que a raíz de, lógicamente, de reconocer los derechos humanos, que como usted ya lo puso sobre la mesa, son inherentes a todas las personas, hay unas figuras también que se llama defensores de derechos humanos. ¿Qué debemos entender o cómo entenderemos esta figura? ¿Qué es lo que pasa? En un primer momento se creía que el único garante de los derechos humanos eran los estados. En consecuencia también eran los únicos que violaban derechos humanos. No es así, pues, ¿verdad? Pero ese fue el inicio del pensamiento sobre este aspecto. ¿Qué es lo que pasa? Que frente a la violación de los estados a esas condiciones mínimas que debe de respetarse, se erigieron algunas y algunos defensores que pretenden o pretendemos en un momento determinado restablecer ese mínimo de respeto. ¿Qué es lo que pasa? Que es obvio que aquí hay un enfrentamiento con el violador.
que en teoría y en máxima cantidad es el Estado. Entonces los estados se ponen como muy así, muy nerviosos con ese apostolado de defensor de derechos humanos, porque algunos creen que el ser defensor de derechos humanos es un empleo. No, es un sistema de vida, porque nosotros procuramos en función de nuestros congéneres. No es que defendemos nuestros propios derechos, obviamente que pasa por eso también, ¿verdad? Pero especialmente por aquellos que se constituyen en víctimas. Entonces, el defensor de derechos humanos aparece en razón de la violación a los derechos humanos de los estados, y en un momento determinado eso lo pone en una posición, valga la redundancia, incómoda para los estados. Que eso creo que es una mala posición de los estados. Los estados no deben de ver a los defensores de derechos humanos como sus opositores, sino como sus aliados. ¿En razón de qué? De que nosotros, defensores de derechos humanos, señalamos esas situaciones en las que el Estado está fallando en el respeto de los derechos humanos, y debería el Estado tomar en cuenta esa opinión a fin de corregir y restablecer la plena vigencia de los derechos humanos. Lo que no sucede, ¿verdad? En todos los estados siempre los defensores de derechos humanos resultamos incómodos. Y aquí la figura del defensor de derechos humanos, por ejemplo, durante la época de la Guerra Civil, que bien lo simplifica Monseñor Romero, ¿verdad?, que dio incluso hasta la vida, y luego han surgido también otras personas que a lo largo de la Guerra Civil dieron su vida por defender estos derechos, por expresar tantas injusticias. Luego, firmada la guerra, se pasa también a otro campo, se crea una institución, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ya reconocida también incluso por el mismo Estado. Caminamos en todo esto y, bien o mal, algunos altibajos, otros puntos muy acertados de la Procuraduría, se llega hasta el año 2019, en junio, ¿verdad?, que también comienza como otra era, un parteaguas en el tema de los derechos humanos, y es ahí también donde estas figuras vuelven prácticamente a como estábamos tal vez en la época de los 80, a ser blanco. Los defensores de derechos humanos, e incluso hablar de derechos humanos es sinónimo de estar en contra de un gobierno o de un sistema político. En este sentido, Henry, ¿cuál considera que es la condición del país en cuanto al respeto de los derechos humanos al cierre del 2022, luego de todo este panorama? Bueno, ciertamente como tú haces el recorrido, ¿verdad? Antes de explotar la guerra, en los 80, realmente había una represión contra aquellos liderazgos comunitarios, estudiantiles, sindicales, ¿verdad? Se les desaparecía, se les torturaba, se les asesinaba. Durante la guerra se recrudeció esto, efectivamente, ¿verdad? Y se masacraban comunidades enteras como la del Mozote o Zumpul, ¿verdad? Obviamente esa barbarie también que vivimos nosotros se esperaba que se cerrara con la firma de los acuerdos de paz. Efectivamente, con la firma de los acuerdos de paz, esa persecución tan evidente como que disminuyó y fue quizás un poco más sofisticada. Porque aquí a los defensores de derechos humanos nunca se nos ha dejado trabajar con mucha tranquilidad, ¿verdad? Sino que siempre, como decía hace un momento, se nos ha considerado unos disidentes, unos opositores al gobierno. Si nosotros somos disidentes y opositores es porque el gobierno es violador de derechos humanos, porque si el gobierno cumpliera los derechos humanos, nosotros no tuviéramos que criticar y salir en defensa de las víctimas. Entonces, hubo durante el periodo del 92 al 19, efectivamente, alguna persecución, alguna crítica en contra de los defensores de derechos humanos, pero fue más sofisticada y fue menos, efectivamente que sí. A partir del 19, la situación ha sido muy, pero muy crítica.
A los defensores de derechos humanos se nos ha estigmatizado, se nos ha perseguido, se nos ha marginado, se nos ha atacado, y que en un momento determinado, si bien es cierto, ayer, por cierto, estaba leyendo algunos comentarios en el anuncio de esta entrevista que decían, mire, pero no hay ninguno preso, no hay ninguno muerto. Efectivamente, ¿verdad? A este momento no hemos llegado al asesinato de esos que en un momento determinado estamos frente como defensores de derechos humanos. Pero hay que entender que el dirigente de la comunidad que lucha por su derecho al agua, el derecho a la propiedad, el derecho a la vivienda, es un defensor de derechos humanos. Y hay líderes comunales que están presos con el régimen de excepción, ¿verdad? O los sindicalistas que luchan por la reivindicación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, también son defensores de derechos humanos. Estos defensores del derecho al agua, ¿verdad? Que todos deberíamos de serlo. Hay algunos que han sido perseguidos, estigmatizados y están en un momento determinado, algunos están hasta procesados, ¿no? Hay unos de una finca de caña que en un momento determinado hubo una resolución que fue revocada y ahora están detenidos. Entonces, todos esos son defensores de derechos humanos, ¿verdad? No es que los que trabajamos en alguna institución que se identifica como defensor de derechos humanos somos solo los defensores. No, son todos aquellos liderazgos que en un momento determinado reivindican los derechos negados por el gobierno y por el Estado salvadoreño. A partir del 2019 la situación ha sido más crítica, como digo, y hay una enorme deuda. Y esta deuda no solo es interna, sino que además externa. El presidente de la República se burla de las instituciones defensoras de derechos humanos, de la Comisión, de la Corte, del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí se ha identificado al defensor de derechos humanos como defensor de criminales. Solo eso nos pone en un altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque el presidente de la República ha dicho que está en una batalla frontal, en una guerra, dice él, ¿verdad? O sea, lamentablemente no alcanza a distinguir qué implica una guerra, pero en un momento determinado, esa situación que él dice que está en guerra, entonces los que le planteamos los errores, la violación sistemática de derechos humanos, nos pone en un altísimo riesgo. ¿Qué pasa? La población se siente satisfecha con esas medidas violatorias de derechos humanos, como es el estado de excepción. Pero eso, que toda la población lo acepte, no significa que sea respetuoso de los derechos humanos. Y nosotros lo señalamos, y entonces el presidente o la jauría de troles que tiene a su servicio inmediatamente ataca a los defensores de derechos humanos señalándolos como defensores de delincuentes. Los cercos militares, que es una estrategia militar, ¿verdad? Es una estrategia típicamente militar. En este momento tenemos 3 lugares cercados militarmente. En un momento determinado la población puede sentirse satisfecha, pero eso no significa que sea respetuoso de la ley ni respetuoso de los derechos humanos. Solo esos son 3 ejemplos que en un momento determinado pudiéramos tener como ejemplos para evaluar el respeto de los derechos humanos en ese régimen. Y lo que sucedió en la pandemia, ¿verdad? Con esos centros de contención que eran violatorios evidentemente de la dignidad humana, que eran centros básicamente de concentración y que en un momento determinado ni siquiera había causa de, pero ahí se tenía indefinidamente a la gente en aras de proteger la salud de la colectividad, que ese es un bien superior, efectivamente, porque hay que sacrificar el bien individual frente al bien colectivo, pero ese sacrificio tiene sus parámetros y los parámetros son el respeto de los derechos humanos. En este régimen, lamentablemente, es uno de las grandes deudas, el respeto de los derechos humanos, a pesar de la institucionalidad, porque tú has señalado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Lamentablemente, el procurador anterior
no fue un defensor real de derechos humanos, ¿verdad? Sino que después de la amenaza que tuvo de que iba a ser destituido, después de la sala y del fiscal, que podría él ser el siguiente, se ausentó. Y cuando vuelve a aparecer, aparece plegado totalmente al régimen. La procuradora actual, que no era la persona idónea, habían 9 candidatos y en un momento determinado, por el perfil, por sus declaraciones, por su trayectoria, nosotros presumíamos que no eran los idóneos, pero la persona electa era la menos idónea. ¿Por qué? Porque esa no era una presunción nuestra. Había una resolución del Tribunal de Ética en la que la condenaba. Eso la hacía totalmente, no idónea, pues, porque no era de moralidad notoria. Entonces, fue la persona menos idónea para ser electa. Pero ahí está, ¿verdad? ¿Qué ha hecho la licenciada Caballero de su elección para acá? Pues además de llegarse a sentar a Casa Presidencial para que el presidente le diera la hoja de ruta como tenía que actuar, la Procuraduría de nuevo está en la más oscura sombra. Y yo no he oído a la procuradora pronunciarse por los cercos militares. Yo no he oído a la procuradora pronunciarse por los fallecidos en los centros penales, de los cuales ayer me enteré que habían fallecido 2 más en Izalco. No he escuchado a la procuradora pronunciarse por los desaparecidos, que día a día aumentan a pesar, entiendo, del régimen de excepción. Entonces, esta es una de las grandes deudas que este régimen cierra este año y además sus 3 años y medio de gobierno, ¿verdad? No solo internamente, insisto, que ha habido esa estigmatización, ese ataque en algún momento directo del presidente, pero más por estas personas que están a sueldo en la web, ¿verdad? Que atacan a los defensores de derechos humanos y a todos los disidentes, porque aquí en un momento determinado un columnista puede aparecer expresando su pensamiento en un medio de comunicación e inmediatamente aparece esta jauría atacándolo. Y lamentablemente no atacando el pensamiento, sino que atacándolo personalmente, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una bajeza a la que ha recurrido el régimen porque no tiene argumentos para fundamentar su actuar. El beneficio del pueblo, que es la guía de cualquier gobierno, debe de estar fundamentado en la legalidad y en el irrestricto respeto de los derechos humanos. Con todo esto, Henry, se habla entonces de que luego de la firma de los acuerdos de paz pudimos haber tenido algún cierto avance en materia de respeto de derechos humanos. Sin embargo, del 2019, 2020, 2021, 2022, podríamos hablar como de un nuevo retroceso y caer tal vez a la época antes de la creación de la Procuraduría para los Derechos Humanos en materia de defensa de derechos humanos. Sí, bueno, yo creo que en los gobiernos anteriores, ¿verdad? Hubo un avance, efectivamente que sí, y que ese avance no fue voluntario, ¿verdad? No fue a mutuo propio, que yo defensor de derechos humanos, presidente, no, sino que fue producto del esfuerzo y la lucha de todo el pueblo salvadoreño. Hubieron periodos críticos, como el periodo del presidente Flores, ¿verdad? Que también se caracterizó por ser altamente intolerante. Entonces hubieron momentos difíciles, pero no se llegó a un ataque tan sistemático a los defensores y defensoras de derechos humanos. En los otros gobiernos no es que la tarea de los defensores se facilitó, no, pero no hubieron ataques tan directos. Hubieron avances, obviamente que sí, hubieron algunos pasos hacia atrás, por supuesto que sí, pero íbamos en un momento determinado avanzando. La Procuraduría, en su función institucional,
tenía un rol importante y tenía, bueno, en el caso de la doctora Beatrice de Carrillo, ¿verdad? Que sacaron muchos informes y muy fuertes, pero era la labor de la Procuraduría, y así algunos más, algunos menos, otros procuradores. Pero en ese periodo se ha debilitado totalmente la función de la Procuraduría. Eso nos ha demandado a los defensores de derechos humanos realizar una labor más intensa, obviamente con mayor riesgo. Yo insisto, ciertamente no ha habido ningún defensor institucional de instituciones detenidas, ¿verdad? Pero sí liderazgos comunales que, insisto, son también defensores de derechos humanos que han sido detenidos. Ahí hemos tenido un gravísimo retroceso. Y una de las cosas más importantes es la opacidad con la que actúa este gobierno. Y entonces esa situación, ese oscurantismo en el que nos quieren llevar en un momento determinado, genera frente a una denuncia una reacción violenta de los funcionarios, del presidente, sus funcionarios y toda esta jauría de troles que tienen su servicio. Entonces, en este momento hemos retrocedido, y yo no consideraría que hemos retrocedido a la época de la guerra, sino que mucho antes que eso, lamentablemente, ¿verdad? Pero que en un momento determinado no hay que desesperarnos. ¿Por qué? Porque esta lucha en defensa de derechos humanos debe ser permanente. Inclusive en aquellos estados de bienestar siempre hay necesidad de defensa de derechos humanos. ¿Por qué? Porque creo que la aspiración de cualquier ser humano es hacia arriba. Nunca conformarse ni nunca disminuir. En este momento, lamentablemente, la población, por el bombardeo publicitario del gobierno, se está conformando con lo mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué esta afirmación? Porque la población dice, mire, yo me siento seguro, sí. Y entonces se conforma con eso, pero no ve que realmente ese estado de seguridad que le están pretendiendo inculcar en la mente es sobre la base de violación de derechos humanos. Yo creo que ese estado de seguridad al que el Estado y gobierno de El Salvador tiene que brindar a toda la población salvadoreña está obligado, sí. Y tiene que luchar permanentemente por eso, sí. Pero sobre la base del respeto de los derechos humanos. Hace unos días un periodista me preguntaba que si el régimen de excepción ha dado resultados. Depende cómo se quiera ver, ¿verdad? Porque en un momento determinado se genera la sensación de seguridad. Entonces si lo vemos en esa línea es positivo, pero si lo vemos en su verdadera dimensión no es positivo, porque sencillamente está sobre la base de la violación a los derechos humanos. ¿Cómo es posible? Porque siempre se ha dicho, ¿verdad? Aquí los delincuentes son menos, sí, pero por esos menos se está sacrificando a la totalidad de la población. Los cercos militares en un momento determinado, en la Tutunichapa, en la Granjita o en Soyapango, no creo que toda la gente, y estoy total y absolutamente seguro que no toda la gente que vive allí son delincuentes. Sin embargo, todos están cercados militarmente. Eso es una violación al derecho de movilidad. Y entonces, sí, yo me siento bien y que mis hijos andan en el en el pasaje jugando, bien. Pero eso es el espejismo que nos quieren vender. Realmente hay una sistemática violación a los derechos humanos en todos los campos. Con esta acción también viene el punto importante porque al poner cercos militares en estas zonas y en cualquier zona, ¿verdad? Prácticamente se está diciendo que todos los residentes de ahí son delincuentes. Entonces ahí entra también la labor de ustedes como defensores de derechos humanos de poner este dedo y señalar, ¿verdad? Momento, o sea, el delincuente es uno, pero también el delincuente tiene algunos derechos, tiene derechos humanos, ¿verdad? Sí, pero que no deben de ser violados, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la salud, entre otros, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que pasa? Que sencillamente, y si no me recuerdo mal, Flores tuvo una frase célebre que decía que había que encerrar a los delincuentes y la llave botarla. Aquí, en un momento determinado, el imaginario de la gente, porque así lo ha transmitido el Estado, es que los detenidos
por cualquier causa, y ahora más de 60,000 por el régimen de excepción, no tienen derecho a nada. Y es todo lo contrario. Igual que cualquiera de nosotros que andamos deambulando con relativa libertad para arriba y para abajo en ese país, tienen los mismos derechos. Y hay una situación que nos diferencia con los detenidos en los centros penales o en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil, que es la obligación del Estado a inculcarles hábitos de trabajo, a reinsertarlos. A mí, como no estoy siendo procesado, no estoy detenido, esa situación, no tengo ese derecho. Pero ya estando detenido, tengo el derecho a que el Estado me inculque, ¿ya? Porque la pena tiene una finalidad. La pena en sí mismo no es una venganza, porque entonces nos convertiríamos en un Estado troglodita, ¿verdad? No, o sea, no es venganza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los centros penales, en estos momentos, si ya antes del régimen de excepción estaban saturados y que no se cumplía la finalidad de la pena, que era reinsertar, reeducar y todo eso, que la Constitución lo consagra, pues, y que instrumentos internacionales también así lo determinan, ahora no hay ninguna posibilidad. No tienen derecho a la salud, no tienen derecho a una alimentación. Bueno, y estos no son inventos, porque alguna gente dice que nosotros inventamos cosas, ¿verdad? El señor procurador, ex procurador, fue a un penal a una visita guiada, como que si lo llevaran a un zoológico o lo llevaran a un parque de diversiones, ¿verdad? Una visita guiada, y entonces él salió diciendo que todo estaba bien, ¿verdad? Y que esas organizaciones, nosotros acabábamos de presentar, por cierto, un informe sobre el estado de los centros de detención, que los que estaban así, ¿verdad?, como inconformes, que le llevaran unas cubetas de pintura para pintar o unas colchonetas. Esa no es labor nuestra como defensor de derechos humanos, esa es labor y obligación del Estado. Entonces, se ha invisibilizado esa situación. Y como digo, si bien es cierto, antes era difícil, ahora es imposible que se respete los derechos que como privados de libertad se tienen. Si no, veamos, miren, han habido, si no me recuerdo mal el último dato, 90 hasta ayer que apareció en los medios de comunicación, 2 fallecidos más en el penal de Izalco. A mí me llama poderosamente la atención que la mayoría de estos fallecidos en poder del Estado, bajo la tutela del Estado, es en el penal de Izalco. Y el gobierno y Estado de El Salvador no ha hecho absolutamente nada para investigar. Yo no sé realmente si ha habido una investigación seria, porque dice, sí, ¿verdad? Y no, aquí no ha habido nada. Pero eso no es una cosa responsable de ningún Estado. Llama poderosamente la atención los fallecidos en los centros penales, ¿ya? Más en ese de Izalco. Entonces yo creo que la situación de los centros penales se ha deteriorado enormemente. ¿Qué es lo que vamos a obtener como resultado? Que más temprano que tarde, porque como aquí no hay penas perpetuas, más temprano que tarde, esta gente detenida, procesada, condenada, va a salir de nuevo a la sociedad y va a jugar con mi nieto, va a vivir a la par de mi casa. ¿Con qué hábitos va a salir? ¿Por qué la duda? Porque el Estado no ha cumplido con su función de reinsertar, de generar una política pública de reinserción. Entonces, pues estamos todavía en un mayor riesgo, porque aquí, lamentablemente, siempre se ha dicho, ¿verdad? Las cárceles son universidades del delito. Entonces, yo creo que ahí hay otra, no solo violación a los derechos de los detenidos, sino que de toda la población, porque le van a devolver el sistema penitenciario personas profesionalizadas. ¿Qué es lo que está sucediendo en este país? Sencillamente se está sacrificando a toda la población por un mínimo de población al margen de la ley. Es como que si un frondoso árbol tuviera una rama que está medio tullida, medio seca. Entonces botemos el árbol. No es así el asunto. Pero esa es la política, la dinámica que el gobierno ha adoptado. Botar el árbol por una rama que está mala. Conversamos esta mañana con Henry Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, sobre persecución a críticos y defensores de derechos humanos. Volvemos en instantes.
la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba a mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron a 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Con 33 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos de nuevo en la entrevista conversando sobre el tema de los derechos humanos, y para ello está Henry Fino, el exdirector ejecutivo de FESPAD. Henry, ya hay algunas participaciones de la audiencia, tanto por WhatsApp como por el Facebook, y vamos a esperar también a través de las líneas fijas. Leo algunas que nos han llegado a través del WhatsApp. Dice: muy buenos días, saludos a su invitado. Escucho que dice que en los gobiernos anteriores estábamos mejor, o sea que para él que estos delincuentes estuvieran sueltos era mejor. ¿Por qué solo ahora que se están capturando a pandilleros se violan los derechos humanos? Que me explique eso. Otra persona dice: buenos días, felicitar a los que hacen posible el programa. ¿Tienen conocimiento del señor Ernesto Mason y del señor Calixto Mejía? Si se trata de una persecución política o de otra naturaleza, dice, muchas gracias. Luisa Azurio dice por acá: como defensores de derechos humanos, ¿qué acciones se hicieron para defender a las familias de los quemados en el autobús en la colonia Jardín en Mexicanos, o los masacrados en San Juan Opico, que eran trabajadores de una compañía eléctrica? ¿Qué acompañamiento se le dio a la familia? Ellos no tienen derechos a ser protegidos bajo las estalactitas, dice, de los derechos humanos. Tenemos también audios que nos han llegado a través del WhatsApp. Vamos a darle escucha. Buenos días, adelante. Buenos días, Luca. Bonito programa de entrevistas que tienen. Y de que, bueno, en mi opinión, pues, me acuerdo antes de la guerra, cuando denunciaba violaciones de derechos humanos. Y yo pensaba que no, en ese tiempo, que no se iba a llegar a hacer más dura la violación a los derechos humanos, pero la guerra se incrementó, pues, y se fue más duro todavía la violación a derechos humanos. Ahorita estamos viviendo un sistema casi igualito, que yo no veo nada de que esto se vaya a minimizar, pues. Yo pienso que esto se va a hacer más peor también, al igual que el tiempo de la guerra, porque yo miro que este gobierno va a volver a ganar otra vez la reelección y se va a quedar allí. Si llegue a la reelección, ya se va. Entonces sí, le va a entrar más duro a la violación a derechos humanos y nadie le va a decir nada. Yo creo que esa delegación de las Naciones Unidas que protegen los derechos humanos es por gusto, pues. Yo he visto que por gusto se vio como antes de invasión a Ucrania decían de que iban a poner sanciones
a la nación que invadió a Ucrania, pero eso no detiene la violación a derechos humanos, pues. O sea, nunca puede detener a alguien cuando dice lo hace y termina haciéndolo, pues, y ni sanciones ni nada vale a una potencia que decide hacer algo contra los derechos humanos. Bueno, y también Tony Fuentes dice: ¿cuáles derechos humanos? ¿Dónde están esos derechos humanos? Esos derechos son a favor de los criminales, pero no más los pandilleros son criminales, dice, y los que piden esos derechos humanos están contra el pueblo. Es más o menos los comentarios que nos han llegado. Bueno, yo quisiera partir del concepto básico de derechos humanos. Uno de los elementos importantes de los derechos humanos es que son universales. Todos y todas los tenemos. ¿Qué sucede? Que efectivamente han habido acciones de barbarie condenables por estos grupos pandilleriles, efectivamente, ¿verdad? Y fuera de micrófono comentábamos todo el tiempo que yo he estado en la lucha en defensa de derechos humanos, y en todo este tiempo hemos procurado, independientemente quién sea el violador, el Estado, organizaciones irregulares de la sociedad, como aquellos grupos de exterminio que hubieron en Oriente, ¿verdad? Entonces, siempre debe de prevalecer la lucha por la defensa de los derechos humanos, que es lo que nosotros insistimos. Y nosotros no es que digamos que no se debe de perseguir el delito, por supuesto que sí, porque la población honrada, que es la mayor número, tiene derecho a una seguridad jurídica. Entonces, el juzgamiento de todos estos delincuentes tiene que hacerse sobre la base del debido proceso, del respeto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque sencillamente así lo hemos definido en la sociedad en la que vivimos. Hay leyes y esas son las reglas del juego. Si nosotros irrespetamos la ley, violamos derechos humanos, lo que estamos generando es venganza. Y yo creo que en una sociedad moderna y en una sociedad que aspira a vivir en tranquilidad, yo creo que no se puede dar ese lujo. Nosotros en cualquier momento alzamos nuestra voz por cualquier violación a los derechos humanos. Ahí ponen algunos ejemplos, lo de Opico, lo de Mexicanos, que realmente conmocionaron a la sociedad. Yo no puedo rendir cuentas sobre eso, pero creo que varias organizaciones se pronunciaron en contra de eso y que efectivamente yo conozco que todavía hay algunas organizaciones que les está dando algún apoyo, algún soporte, porque no es cuestión de que se juzgó, pasaron 5 o 6 años y ya eso debe de ser olvidado. Siguen habiendo apoyos psicológicos, sociales para la familia de estas víctimas. Creo que el Estado debe de dictar una política no solo efectiva de combate de la delincuencia, que pasa por la prevención, la represión y la reinserción, sino que además el soporte, el acompañamiento de los familiares de las víctimas. Mencionaban a 2 políticos que están detenidos y efectivamente, ¿verdad? Considero, no conozco a fondo, pero por lo que se conoce, realmente no hay mayor fundamento en el juzgamiento. Si no hay fundamento en el juzgamiento de ninguna persona, como pueda suceder con los del régimen de excepción, que hay muchos que no tienen causa ni siquiera probable para ser juzgados, entonces se convierte en una detención arbitraria. ¿Que estos fueron funcionarios? Pues sí, posiblemente, pero que en un momento determinado a esta fecha, yo hasta donde he escuchado no hay mayor fundamento y están en condiciones deplorables, ¿verdad? Entonces, algunos los consideran como reos políticos. Imagínese usted, ya Radio Escucha, ya
después de los acuerdos de paz no se había escuchado esto, pero ya ahora tenemos reos políticos de nuevo. Y efectivamente alguna gente, producto del discurso del presidente y de todas los que le avalan su discurso, señala, mire, ¿y por qué antes no y ahora sí? Pues yo creo que las organizaciones defensoras de derechos humanos y los defensores de derechos humanos nunca han guardado silencio frente a la violación de derechos humanos. ¿Qué es lo que sucede? Que en un momento determinado, ahora como resulta tan incómoda la denuncia de la violación de los derechos humanos, es que se hace mucho más evidente. O sea, circula en esto de las redes sociales cualquier opinión que nosotros virtamos y entonces se nos ataca, pero eso no significa que ahora lo hagamos y antes no lo hacíamos. No, siempre lo hemos hecho. Yo tengo ya varios años de estar en esta lucha y siempre lo he denunciado. En algún momento, cuando estábamos trabajando, luchando en el IDUCA, habían algunas situaciones que en ese momento el gobierno del FMLN como organización guerrillera había, y entonces también se iniciaron acciones, y estando el FMLN en el gobierno, pues, o sea, no es tan así. El presidente y los divulgadores de su pensamiento es que lo han hecho ver así, pero las organizaciones de derechos humanos nunca han callado. Dentro de lo que yo conozco y en las organizaciones en las que yo he estado, nunca hemos callado ninguna violación a los derechos humanos. Para cerrar las participaciones, vamos con los últimos. Tenemos un audio pendiente de WhatsApp y luego leemos lo que falta de las participaciones. Días, hermanos de la UCA, deseándoles un feliz día desde aquí en Cuscatlán. Qué buenos programas son los que ustedes pasan. Importante hablar de la Defensoría de los Derechos Humanos. Cuando estaba mencionando ahí el amigo que el señor defensor de derechos humanos dijo que todo estaba bien, pues él tiene toda la razón de decir eso. No es porque sea cierto, sino que porque ese es el mandato que le mandan, para que esté allí de títere el señor gobernante. Y si por ahí por los años 70, 80 había saturación, había sobrepoblación en los penales, pues ¿qué podemos esperar ahora? Y entonces por lo menos los frijoles y el arroz se lo daban a la gente, el fin de semana, 2 días a la semana le variaban en la alimentación, habían visitas, había otro tipo de actividades, estudios, trabajo. Hoy si se dan cuenta, en los centros penales no producen nada. No producen nada. Antes vendían chuchulucos, decían juguetillos de madera, cestas y un montón de detalles, que hasta los exportaban para fuera del país. Ahora, el señor gobierno eso no le interesa. Él lo que quiere es demostrar que tiene el poderío y está matando gente a diestra y siniestra con eso de los encierros. Pues la gente enferma allí, no les dan su medicina tampoco, ni aunque se la manden los familiares. Están pidiendo un montonal de dinero para la mantención de ellos, si ese es el problema del gobierno. Además, no hay investigaciones para encerrar tanta gente. El delincuente, que lo lleven, está bien que pague sus hechos, pero hay un montón de gente inocente que también está ahí. Lamentablemente no hay visión de nuestro gobierno, solo lo que él dice está bien, y el pueblo que estamos dormidos en cierta forma, porque no tenemos el valor hoy de salir a las calles y de verdad una protesta en serio que siente este tipo, que no es él el que manda, que él simplemente es un administrador, no es el dueño. Feliz día, hermanos, bendiciones y que sigan estos programas. Feliz día, y por acá nos dicen buenos días UCA, muchas gracias por su gran labor de denunciar desde hace muchos años a costo de sangre. Un saludo para Henry de FESPAD, que independientemente de quién sea, se señalan los errores de cada gobierno. La gente no entiende que media vez se violan los derechos humanos en las cárceles, las garantías para los que nos decimos libres se van reduciendo. Imagínese que alguien lo acuse falsamente y mientras usted lo demuestra está en la cárcel siendo torturado, entiéndase como falta de comida, golpes, insultos, por parte de los custodios y delincuentes. ¿Cuál es su garantía? Pero como usted es troll o fanático y pidió que se eliminen los derechos humanos porque lo leyó en un meme y no se informó, cuando le toque a usted no habrá quien lo defienda. Aprendamos a diferenciar los derechos humanos de los derechos civiles. Saludos. El gobierno, dice, ha viralizado el discurso fácil e irracional de estigmatizar a cualquiera como delincuente. No se puede echar a todo mundo en un mismo costal. Eso es lo que ha logrado el gobierno, empoderar el discurso irracional y perjuicioso. Firma Neto Sánchez. Así las últimas participaciones.
Bueno, fíjense que yo creo que es importante reflexionar con todo lo que nos han dicho, porque más temprano que tarde podemos ser víctimas de este régimen, ¿verdad? Una de la penúltima participación que tú leíste, dice, mire, todos felices y contentos, ¿verdad? Sí, los cercos, sí, el régimen de excepción, hasta que uno es víctima del mismo. Uh-huh. Igual, a nosotros se nos estigmatiza y que somos defensores de delincuentes y que no sé qué, y muchos de esos troles, cuando sean víctimas de este régimen, va a llegar a nuestras instituciones para que lo defendamos. Y nosotros no vamos a tener ningún empacho en defenderlo. ¿Por qué? Porque sencillamente todos y todas las salvadoreñas somos sujetos de derechos. Entonces no podemos hacer esa discriminación. Hace unos días, creo la semana pasada, en hora 10, yo escuché a un señor hablar que decía que era no vidente, él y su esposa, y que le pedía al presidente que dejara ver a su hijo. Tenía 7 años de no verlo. O sea, situaciones como estas realmente no podemos callarlas, ¿ya? Independientemente que el gobierno sea azul, negro o rojo. No. O sea, es una violación a los derechos humanos. Y las instituciones, nosotros, y estoy seguro que todas, pero con toda seguridad, y a mí me ha tocado ahora la responsabilidad de estar al frente de FESPAD, por lo menos tengo la total y absoluta transparencia de decir, no tenemos una agenda política. La única política que seguimos es la defensa de los derechos humanos y así las organizaciones. Pero eso es lo que le molesta al presidente y al régimen. Y por eso yo decía que es un camino errado. Porque nosotros debemos de escuchar aquellas voces disidentes porque solo así podemos corregir. Pero el presidente, o sea, con la acumulación de poder que el presidente tiene en este momento, realmente es un poder absoluto, aunque es un poder absoluto usurpado, ¿verdad? Porque cuando la población vota, mayoritariamente para elegirlo a él, después para elegir a la Asamblea Legislativa con mayoría de su partido, no vota para desaparecer la institucionalidad en este país. No vota para que la Asamblea Legislativa destituya a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional. No. Pero él, en ese afán de acumulación de poder, es que coopta todos los poderes del Estado. Entonces aquí estamos bajo la voluntad exclusivamente de él. Hace unos días, yo no lo veo, me hicieron el comentario que una entrevistadora del canal del gobierno decía que el presidente es el único poseedor. Creería yo que se refería al poseedor del poder, ¿verdad? Cierto, pero esa es una posesión ilegal, usurpada. Entonces, debemos de luchar, y el pueblo salvadoreño debe de luchar porque se restablezca la institucionalidad en este país. Creo que al terminar este año hay 3 grandes deudas. Una, como ya lo mencionábamos, el respeto de los derechos humanos. La otra gran deuda con la que terminamos este año es el respeto a la institucionalidad. Aquí no hay institucionalidad, ¿verdad? Aquí el presidente chasquea sus dedos e inmediatamente los otros órganos reaccionan. Si no, veamos lo de las pensiones. Realmente esa es una situación estructural que fue poco discutida. ¿Ya? Lo de la ley del agua, de recursos hídricos que se llama, ¿verdad? O la ley Crecer Juntos. En las 3 no ha habido una opinión de gente entendida. En la de Crecer Juntos, si no me recuerdo mal, dijo la señora vicepresidenta de la Asamblea, no necesitamos la opinión de ellos, refiriéndose a nuestras organizaciones, ¿no?
En esta oportunidad, ella misma dice, si no me equivoco, que no van a llamar a expertos para la ley de las pensiones. ¿Por qué? Porque sencillamente llegaba de casa presidencial y eso era lo que se tenía que hacer. Que al final es lo mejor para el país, no creo. Porque uno de los discursos que se estuvo manejando era que iban a desaparecer las AFP. En esta ley no. Siga, y se da más ganancias. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la situación? Y la gente se siente satisfecha porque le van a hacer llegar su pensión a $400. Qué bueno. Pero el mismo presidente de la Asamblea Legislativa dice, mire, no resuelve el problema, pero alguito, ¿verdad? Porque hay otra tremenda violación a los derechos humanos que es, pongámosle, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque con lo caro que está todo, nada, ¿verdad? Y la otra gran deuda, una es la de los derechos humanos, decíamos, otra es lo del fortalecimiento de la institucionalidad y la otra es la democracia. Algunos justifican, mire, ¿y por qué se quejan? Vea, si democracia nunca ha habido. Por supuesto, pero debe de ser la aspiración irnos acercando a una democracia plena. Pero aquí hemos retrocedido tremendo, ¿no? Y no hemos dado pasos hacia atrás, hemos corrido hacia atrás, porque realmente aquí democracia se rompió ya desde el 9 de febrero que el ciudadano presidente se toma la Asamblea Legislativa. Ese fue el punto de partida. Y que en un momento determinado iba disimulando su vocación de dictador, pero la deja en evidencia cuando el 15 de septiembre dice que va a lanzar su candidatura a la reelección, violando no solo la Constitución, ¿verdad?, sino que la voluntad del pueblo. El pueblo lo ha elegido para 5 años de acuerdo a las reglas del juego. Entonces yo creo que esas son las 3 grandes deudas con las que cerramos este año y que creo que el pueblo tiene que, como decía alguien, despertar. Porque la gente dice, sí, muy bien, una aceptación de 88, 82, 86, 75, cualquiera que sea ese nivel, no le da la autoridad al presidente para tomarse el poder, absolutamente. No le da el poder para borrar la institucionalidad de ese país, ni le da el poder para violar sistemáticamente derechos humanos. Con todo esto como base, Henry, en primer lugar, ¿quiénes serían como los más afectados con el tema de la violación a los derechos humanos, teniendo en cuenta todo esto que se ha dicho? Y, por último, también, ¿cuál debe de ser el papel de la ciudadanía ante la coyuntura actual del país desde el punto de vista de FESPAD? Bueno, lo primero es que este régimen se ha caracterizado por la estigmatización. Estigmatiza a los pobres, estigmatiza a los jóvenes, estigmatiza a los que tienen ciertas apariencias. Y ellos son las mayores víctimas de los derechos humanos. ¿Cuáles son las comunidades cercadas militarmente? No son de clase media alta, son barrios populares y pobres, ¿ya? ¿A quiénes se detiene? A los jóvenes. ¿Y por qué se detiene? Porque anda un tatuaje artístico, porque anda una forma particular de vestir, porque anda unos zapatos, ¿ya? Entonces ellas son las mayores víctimas en este país. Yo no quisiera que hubieran detenidos injustamente en este país, y esa es la lucha permanentemente nuestra. Cuando nosotros sacamos, porque nosotros junto con otras organizaciones instauramos un registro para violación de este régimen, sufrimos muchos ataques en razón de que dejábamos en evidencia lo injusto, lo ilegal, lo arbitrario de estas detenciones. Y lo mismo con los niños del Bajo Lempa, ¿verdad? Cuando nosotros lo denunciamos y que era evidente que no había una causa y que el Estado tuvo la obligación, no le quedó más que dejarlos en libertad. Entonces yo creo que estos sectores son las mayores víctimas de la violación a los derechos humanos. La población, ¿qué debe de hacer? Miren, yo creo que es importante que la población reflexione. Y la población debe de llevar su vida, debe de llevar su pensamiento, debe llevar su reflexión a la tortilla.
¿Por qué? Porque miren ustedes, dice, sí, mire, ahora puedo caminar qué bueno que pueda caminar por su barrio, por su colonia, y los niños puedan jugar, qué bueno, eso es lo que debe de exigirle al Estado sobre el respeto de los derechos humanos. Pero cuando le preguntan a la gente, mire, ¿y el costo de la vida? No, eso está, pero tremendo. Hay encuestas que dicen que la población ha disminuido la cantidad de alimentos y la calidad de alimentos que consume, ¿verdad? El problema de la salud por los medicamentos en las unidades de salud o en los hospitales, ¿verdad? Eso es también violación a los derechos humanos. Pero el bombardeo implica solo hacer ver a la población solo lo de la seguridad. Si esta seguridad es sostenida en el tiempo sin régimen de excepción y sin cercos militares, hemos avanzado. Pero ¿por qué el Estado y Gobierno de El Salvador no deroga el estado de excepción? ¿Por qué si se está funcionando tanto? Bueno, primero, si estaba funcionando el plan control territorial, ¿por qué hubo necesidad por qué hubieron 87 muertos? Si era tan exitoso eso. Y si era tan exitoso, ¿por qué tuvimos necesidad de un régimen de excepción? Y si es tan exitoso el plan control territorial y el régimen de excepción, ¿por qué tenemos necesidad de cercos militares? Ya, eso es lo que la gente se tiene que poner a pensar. Pero bueno, si se quita todo esto y se mantiene la seguridad, en buena hora. Pero eso no es único y exclusivo lo que demanda la población. Salud, educación. Ahí hay que, mire, los profesores están diciendo, mire, se ha deteriorado enormemente la educación, pero además ha habido mucha deserción. Tenemos que ir avanzando. ¿Cuál es la actitud de la población? La población tiene que ser demandante, tiene que exigirle al Estado y Gobierno de El Salvador el cumplimiento de su finalidad. El centro y fin del Estado es la persona humana, y la persona humana con el respeto de sus derechos humanos, con salud, con educación, con trabajo, con seguridad. Entonces, yo creo que la población salvadoreña tiene que constituirse en una población demandante. Pero lamentablemente, como bien todos sabemos y todas sabemos, la población salvadoreña está dormida, o más que dormida, bombardeada por toda esta política dinámica de publicitaria del gobierno, ¿verdad? Y en un momento determinado se queda viendo nada más lo que el gobierno quiere que veamos, ¿verdad? Así cerramos entonces el 2022 en materia de derechos humanos, estigmatizados, perseguidos y calumniados unos y otros, y lógicamente así también se va a abrir el 2023. Y aquí está el reto, ¿verdad? Tanto para la población, que ya se lanzó sobre la mesa, pero también para el gobierno, que se retracte y que dé paso y que abra cancha a este respeto de los derechos humanos. Henry, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. No, gracias a la YSUCA por la oportunidad de divulgar nuestro pensamiento. Un saludo fraterno a toda la población. No es momento de la desesperanza, ni tampoco de cantar victoria, como decía Segundo Montes. Es el momento de agarrar fuerza para continuar en la lucha, porque la violación de derechos humanos lamentablemente ha ido creciendo día a día. Está en nosotros y nosotras detenerla y generar un nuevo rumbo. Saludos a todos y un próspero año, que aunque es una frase fabricada, ¿verdad?, siempre debe de ser una aspiración. Saludos. Nos encontramos siempre mañana a partir de las 7 en una nueva entrevista. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana